Shabbat Shalom. Bienvenido al Centro de Estudios Nazarenos, Estudios Hebraicos del Camino Nazareno. ¿Saben ustedes que tan pronto llegue el Sefer Torah y se instale, el lugar se convierte en una sinagoga? ¿Saben ustedes eso? ¿Saben ustedes eso? Se convierte en una sinagoga. Una vez que nace, ya deja de ser un Bet Midrash, un centro de estudio. Aunque tenemos los libros de estudio y seguimos estudiando, se convierte en una sinagoga. Así que podremos decir que este lugar se convertiría en la primera sinagoga nazarena de Ponce. ¿Ok? Porque hay sinagogas mesiánicas en Puerto Rico, pero no hay sinagogas nazarenas. Hay una gran diferencia entre una sinagoga mesiánica, aunque la palabra no significa lo que les estoy diciendo, pero sí lo que se hace en ello. Y es que las sinagogas mesiánicas, en su gran mayoría, lo que hacen es convertirla en cristianismo, hebraizar el cristianismo. Lo hebraizan, ¿ok? Pero siguen pensando igual, como pensaban. En una sinagoga nazarena es diferente. Una sinagoga nazarena sigue la tradición de los nazarenos y piensan como los nazarenos. ¿Ok? Y así que es bien diferente lo que vamos a estar viendo. Y obviamente cuando eso ocurra, pues habrá una reunión donde vamos a estar hablando de cosas que tenemos que hacer una vez que esté el Sefer Torah instalado. ¿Ok? Como parte del servicio de Hashem. Y el libro de oraciones se amplía un poco más. Hay unas páginas que ustedes no leen, ¿verdad que sí? Ahí están las páginas relacionadas al momento donde se va a sacar el Sefer Torah y todo lo demás relacionado a ello. ¿Ok? Así que pendiente a ese proceso. Póngame en sus oraciones porque este miércoles salgo temprano en la mañana para Miami. Allí me recoge Alejandro. Voy a ir a hacer software on site, a hacer la transacción y regresar a Puerto Rico ese mismo día. O sea, que es un día que voy a las millas. ¿Ok? Pero si Hashem está conmigo, lo vamos a lograr. Ok, vamos a comenzar con la porción de esta semana. La porción de esta semana es Quitiza, se encuentra en Éxodos 30, 11 al 34, 35. Tengo mucho café, significa que tengo mucho para hablar. Y vamos a comenzar con el favor de Hashem. Tienen sus notas en la mano. Recuerden que seguimos bajo la serie La Torá que recibí. ¿Ok? Esto significa que yo le voy a estar enseñando las cosas que Hashem me ha permitido aprender a lo largo del tiempo que llevo estudiando el camino de Dios y viviéndolo, ¿ok? Así que vamos a empezar. Éxodo 30, 11 comienza de la siguiente forma. Habló Hashem a Moshe diciendo, cuando formes el censo de los hijos de Israel, de aquellos que han de ser empadronados, entonces cada uno pagará el rescate de su alma al Eterno al ser empadronados, para que no haya plaga entre ellos al censarlos. Esto es lo que ha de dar todo el que pase por el empadronamiento, medio ciclo según el ciclo del santuario. El ciclo es de 20 gueras. Medio ciclo será la ofrenda para el Eterno. Todo el que pase por el empadronamiento de más de 20 años pagará la ofrenda al Eterno. El rico no aumentará ni el pobre disminuirá del medio ciclo al entregar la ofrenda al Eterno para hacer expiación por vuestras almas. Le hago una pregunta con respecto a la expiación. Los pecados de muerte, ¿están establecidos en la Torá algún ritual de expiación? ¿Sí o no? En la Torá, ¿hay alguna expiación para pecados de muerte? No. Excelente. Muy bien. Porque por esos pecados fue que Yeshua murió. ¿Ok? Por eso, si usted no sabe eso, usted se topa con un judío que conoce muy bien su Torá, y usted le dice, no, Yeshua expió por nuestros pecados. Y él le dice, pero es que la Torá ya tiene remedios para expiación. Ahora usted dice, Yeshua murió para que los pecados de muerte sean perdonados. Ya eso es diferente. ¿Ok? Eso es bien diferente. Hay que aprender a entender. Cuando entremos al libro de Levítico, usted va a aprender mucho sobre eso. Mucho sobre eso. Ok. ¿Qué pecados cometieron ellos para recibir expiación por sus almas? Hashem le está diciendo que haga una ofrenda de moneda, pero la palabra expiación ahí viene de la raíz kafar, que significa cubrir, cubrir, ¿ok? Dice luego el texto, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y los emplearás para el servicio de la tienda de reunión y será para los hijos de Israel como memorial delante del Eterno para hacer expiación por vuestras almas. El primer tema que vamos a tratar es el censo y el medio shekel. Esta porción comienza con la instrucción de utilizar medio shekel cuando se censara el pueblo. La Torá prohíbe
que se cuenten las cabezas de aquellos que componen el ejército de Israel. Por eso que ustedes ven que yo le digo a alguien a mi lado, ¿cuántas personas hay para hacer el vino? ¿No se dan cuenta? Yo no las cuento. Pues supone que el líder no las cuente. Se supone que sea alguien que pueda hacer el conteo aparte. Ese fue el pecado de David. David mandó a contar y que hubo una plaga. David ordenó un censo que a él no le estaba permitido hacer. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes viven todos los días? Yo les voy a hacer un ejemplo de esto para que puedan entender en lenguaje humano. ¿Cuántos de ustedes viven todos los días utilizando su dinero para cubrir sus necesidades y de repente entra a su cuenta de banco y se da cuenta que hay una cantidad y se asusta? ¿Verdad que sí? Mientras no entra a su cuenta de banco, usted no se preocupa si le queda poquito, le queda mucho, pero tan pronto entra, ay, y me falta esto por pagar, por esto. ¿Verdad que sí? Pues así mismo sucede en un censo. En el caso de David, si David llega a contar cuántos hay para el ejército y se da cuenta que no es un número que él espera, comienza a dudar si él puede vencer o no. Y por eso se usa el censo de la moneda para poder librar eso. Interesante, ¿no? Y usted lo vive todos los días. Pues la idea de la moneda es para contar, a contar. Ok, seguimos aquí. La Torá prohíbe que se cuenten las cabezas de aquellos que componen el ejército de los israelitas. Una forma de aludir al pueblo. En este segmento leemos cómo la aportación de medio shekel expiaba, versículo 16, expiaba por las almas del pueblo. Según la Torá, esta acción era considerada como pago del rescate de su alma. Según los sabios, esta aportación se hizo durante el mes de Adar, que es el mes que nos encontramos hoy. Y con ello se completó la construcción del tabernáculo. Para el tiempo del segundo templo, este medio shekel era parte del impuesto anual del templo. Usted lo ve en Mateo 17, 24. En los días de Nehemías, él impuso que se contribuyera cada año con un tercio de un ciclo para el servicio de la casa. Dentro de la tradición judía se practica el separar una ofrenda especial en el mes de Adar. Por eso sabe que en el mes de Adar, que es el mes de Purim, Israel tiene la costumbre de separar una porción de dinero y darlo en Sedaká. ¿Ok? Según los sabios, esto nos enseña que ningún judío, incluyendo todos los seres humanos, pueden gozar de plenitud si no se asocia uno con otro. Mire esto. Dentro de la tradición judía se practica el separar una ofrenda especial en el mes de Adar para donarlo a una causa benéfica. ¿Por qué medio shekel? Según los sabios, esto nos enseña que ningún judío, incluyendo todos los seres humanos, pueden gozar de plenitud si no se asocia uno con otro. Miren qué interesante, medio shekel es la mitad de un shekel, ¿verdad que sí? ¿Y por qué Hashem no dijo que cada uno de un shekel? Porque Hashem pidió medio. Tú das medio, yo doy medio, nos hacemos uno. Y eso nos enseña, me dicen aquí, la unión está la fuerza, ¿no? Eso no es la idea. Eso nos enseña que cada ser humano necesita del otro para que haya plenitud. No es bueno que el hombre esté solo, dice la Escritura. ¿Ok? Si no hay vínculos, no hay plenitud. La vida en aislamiento es considerada como una vida llevada a mitad de nuestro potencial. Dice el versículo, el rico no aumentará ni el pobre disminuirá del medio ciclo al entregar la ofrenda al Eterno para hacer expiación por vuestras almas. Según los sabios, esto nos enseña que el que hace caridad, mire qué interesante, la palabra sedaká comparte la misma raíz de sedek, justo. Sadik, justo. Sedek, correcto. Sedaká, caridad. Un justo es una persona que hace lo correcto. Si ves a tu hermano con hambre, lo correcto es ¿qué? Darle de comer. Interesante, ¿no? Eso. Hacer lo correcto. Y según lo sabe Israel, hacer lo correcto evita desgracia. Dar caridad evita desgracia. ¿En qué sentido? En los profetas leemos cómo Hashem acusa a su pueblo de haberles robado. Vemos aquí en Malaquías 3, 12 7 al 12. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volveos a mí y yo volveré a vosotros, dice Adonai Sebaot.
Pero vosotros decís, ¿en qué nos hemos de volver? ¿Robará el hombre a Elohim? Versículo 8. Pues vosotros me habéis robado, pues decís que en qué hemos robado, en los diezmos y en las ofrendas. Las eres Raf dicen que si tú diezmas vas a tener más. Pero usted vieron la para allá que dice, el rico no aumentará, ni el pobre disminuirá. La idea de aquí es que, en el asunto de las ofrendas, es que el pueblo tiene que hacer lo correcto. Y cuando no hace lo correcto, se considera que le estás robando a Hashem. ¿Por qué? Porque Hashem te dio para ti y para otro también. Lo que pasa es que no te das cuenta y piensas que todo es tuyo. Sí, así mismo es. Y por eso Hashem dice, me están robando, porque te di algo más para que le dieras al que necesita y te estás quedando con él. Por lo tanto, me estás robando porque yo fui que te lo di. Ah, muy bien. Me habéis maldecido con maldición porque vosotros, toda la nación, me está robando. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme luego, dice el Eterno, si no abro las ventanas al cielo y derrame sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahí está el versículo que dice, ¿ves? ¿Qué viste que? Y la palabra sobreabunde simplemente dice que vas a tener suficiente, suficiente, lo necesario. Pero siempre los eres rap, ¿qué hacen? Tergiversan la escritura para su destrucción. Os alejaré al devorador y os no destruirá el fruto de la tierra, ni la estéril, nos hará estéril la vid del campo, dice Adonai Sebaot. ¿Viste eso lo que dicen los rabinos? Hacerse de acá, ¿evita qué? Desgracia. Lo leemos también aquí en Malají. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados porque será una tierra deleitosa, dice Adonai Sebaot. Ahora, el texto no dice que el rico no aumentará ni el pobre disminuirá, en forma de decir que el rico no será más rico ni el pobre más pobre. Esto corrige la tradición cristiana que se tiene con respecto al texto Malaquí antes leído. Haz lo correcto, que es lo que significa acá, y siempre tendrás y así evitarás desgracias financieras. No confío en este, no voy a seguir dándole. Se dejaron la pluma y viene la desgracia. En el aspecto particular de esta para allá, esta ofrenda especial era para el servicio de la tienda de reunión, el Moed, una sombra del templo en su comprensión literal. ¿Quién está obligado a dar la ofrenda? Todo adulto mayor de 20 años. Betzalel y Mashiach. Vamos ahora a las partes que empiezan a... Ya empezamos por el tobillo, ahora vamos por la jodilla. Betzalel y Mashiach. 31, 1 al 6 dice, habló Hashem a Moshe diciendo, he aquí yo he llamado por nombre a Betzalel ben Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Betzalel significa en o con la sombra del poderoso. Betzalel caminó los pasos de Dios. ¿Ok? La palabra poderoso es la palabra Elohim ahí. ¿Ok? Él es el singular de Elohim. ¿Ok? Betzal es sombra. En el Salmo 91:1 dice, el que habita el abrigo del león morará bajo la sombra del Shaddai. La palabra sombra ahí es Betzel. ¿Ok? Betzel. El Shaddai se traduce como el Todopoderoso, algunos lo traducen como el más que suficiente. Nachmanides sobre el versículo que acabamos de leer de Éxodo 1 dice lo siguiente, o el versículo 2 mejor dicho. Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur. Dios dijo a Moisés, mira, yo he llamado por nombre. Y Moisés dijo a Israel, mira, el Eterno ha llamado por nombre. La razón de esto es que Israel en Egipto ha sido aplastado por el trabajo en mortero y ladrillo y no había adquirido conocimiento de cómo trabajar con plata y oro y corte de piedras preciosas y nunca las había visto en absoluto. Mira lo que está viendo Nachmani. Nachmani está diciendo, ¿cómo puede Bezalel tener la habilidad de trabajar piedras preciosas y elementos semejantes si ellos fueron esclavos en Egipto y lo que bregaron fue con barro? No tiene sentido. ¿Cómo él puede hacer algo que nunca ha conocido? ¿Ok? Así que, ahora están hablando aquí de la serie de Moisés de Egipto. Moisés de Egipto. Así que fue una maravilla que se encontrara entre ellos un hombre
un gran hombre sabio de corazón que sabía trabajar con plata y oro y el corte de piedras para engarzar y tallar madera, un artesano y un bordador y un tejedor. Porque incluso entre aquellos que estudian antes que los expertos, no se puede encontrar a uno que sea competente en todas estas artesanías. En otras palabras, es muy difícil una persona que tenga la habilidad de todo esto. E incluso aquellos que la saben y están acostumbrados a hacerla, sus manos están continuamente ocupadas en trabajar con cal y barro, pierden la habilidad de hacer con ellas un trabajo tan artístico y delicado. Además, él, es decir, Bezalel, era un gran sabio en sabiduría, en entendimiento y en conocimiento, Jochma, Binah y Dat, para entender el secreto del tabernáculo y todos sus utensilios. Eso es bien interesante porque Bezalel no subió al monte, ¿verdad? Y no vio el modelo que les había ordenado y a qué se referían. Por eso Dios le dijo a Moisés, cuando viera esta maravilla debería saber que lo llené con el Espíritu de Dios para que supiera todas estas cosas a fin de que pudiera hacer el tabernáculo. Porque fue su voluntad hacer el tabernáculo en el desierto y lo creó para su gloria, porque Él es quien llamó a las generaciones desde el principio, siendo similar el significado al versículo, antes de formarte en el vientre te conocí, antes de que salieras de la matriz te santifiqué. El mismo tipo de expresión la encontramos en el versículo, mirad que el Eterno os ha dado el Shabbat, por eso os da en el sexto día el pan de 2 días. Continúa él diciendo, nuestros rabinos tienen un midrash sobre este tema. Mire el midrash. ¿Qué es un midrash? Una exposición homilética sobre una idea. Dios le mostró a Moisés el primer libro del hombre y le dijo, a cada persona le he dado un papel desde el momento en adelante, desde ese momento en adelante. A Bezalel también le he dado un papel. Ya entonces, como está dicho, mira llamado por nombre a Bezalel. Esto es similar a lo que he explicado. Los rabinos también han dicho, Bezalel sabía cómo combinar las letras con las que se crearon el cielo y la tierra. El significado de este dicho es que el tabernáculo alude a estos asuntos, o sea, el cielo y la tierra, y él conocía y entendía su secreto. Lo que está diciendo con este midrash es que Hashem sabe desde antes de la fundación del mundo quién tiene y va a hacer lo que él quiere que se haga. ¿Ok? Miren lo que dice Rabino Bajia, muy interesante. Este es el significado del Midrash en Shemot Rabbah 42, en el que se dice que Dios le mostró a Moisés el libro de Adán, el hombre original. Un libro en el que había una lista de todos los reyes, los líderes tanto temporales como espirituales, las profetas, etcétera, que dejarían su marca en el entre el tiempo de Adán y la resurrección. Dios le explicó a Moisés que ya en ese momento él había dispuesto que cada una de estas personas prominentes pudiera llevar a cabo la contribución que tenía que hacer a la humanidad cuando apareciera en la tierra. Le mostró que el nombre de Bezalel había aparecido hace mucho de tiempo en ese libro. El trasfondo del Midrash es la idea de re'e, mira, en nuestro versículo, una palabra que parece superflua. La propia expresión Betzel, él, era una indicación de que el nombre de esta alma había sido grabada hace mucho tiempo en la lista de aquellos que recibirían este tipo de emanación. Cuando a su alma le fue asignado un cuerpo, se sentó a la sombra del Señor, aprendiendo cómo construir el arca sagrada, que es otra palabra para la sombra de la Torá escrita. El arca junto con el caporet y los querubines habían sido una tarea que aguardaba a Bezalel desde los 6 días de la creación. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Verdad que Pablo de Tarso dice, a unos repartió dones? ¿Cuándo los repartió? Antes de nacer. Se enseña dentro de Israel que el alma que tú posees, Hashem te la dio, y esa alma ya posee de por sí unos dones que Hashem le dio. La razón por la cual Hashem te dio esos dones en tu alma es para que tú puedas utilizarlos en el servicio de Dios, que es lo mismo que Bezalel. Bezalel era un hombre con unas habilidades artísticas únicas, tenía sabiduría y entendimiento, y es que Hashem le dio esa alma para que él pudiese en el momento indicado hacer la función que Hashem le ha encomendado. ¿Entienden eso ahora? ¿Lo entienden mejor ahora lo que estamos diciendo? Ok. Ahora, vamos a un texto muy interesante. Juan 8:58. Yeshua les responde a los que están discutiendo con él, que son los de Judea,
de cierto les digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. ¿Qué significa eso? Desde la perspectiva judía, lo que Yeshua está diciendo es que Yeshua estaba en la mente de Dios, o sea, el Mesías está en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Yeshua de Nazaret tiene el alma del Mesías. Y al tener el alma del Mesías, esa alma es un alma especial que fue desde antes de la fundación del mundo diseñada por Dios para hacer ¿qué? Lo que Hashem quería que esa alma hiciera. Esto es lo que significa las palabras, he acabado la obra que me encomendaste. ¿Ok? Y cuando tú haces, como el rabí es el mejor ejemplo de eso, cuando tú haces la labor que Hashem te encomendó, puedes decir después, como Yeshua dijo, devuélveme junto a ti, desde la gloria que tuve, o sea, desde ese momento que estuve en tu mente, antes de la fundación del mundo. ¿Ok? La idea de la persistencia del Mesías en el mundo conceptual de Dios. En 1 Enoc 48:6 dice, y él, el Hijo del Hombre, el Mesías, fue elegido y escondido en la presencia de Dios antes de que el mundo fuera creado. Esos son textos que pertenecen al tiempo de Yeshua, ¿yo? Otro texto más, en 1 Enoc 48:3. Antes de que el sol y los signos del zodiaco fueran creados, o sea, las estrellas, antes de que las estrellas del cielo fueran hechas, su nombre, el del Mesías, fue mencionado ante el Señor de los Espíritus. Mire qué significa eso. Su nombre es su alma. Bien diferente, ¿verdad? A lo que se piensa tradicionalmente. Su nombre se refiere a su alma. Cuando usted lee la Biblia, Moshe, Moshe, llamar dos veces a una persona por el nombre. Cuando tú lees lo que dicen los rabinos con respecto a eso, ellos dicen, esto significa que Hashem está llamando primero a Moshe, su ego, y después su alma. ¿Ok? Salmo 110:3 dice, y esta es la versión de la Septuaginta, desde el vientre de la madre te creé antes de la estrella de la mañana. Con respecto a este salmo, dice lo siguiente, en Pesajim 54a, no fue enseñado en una baraíta. 7 cosas fueron creadas antes de la fundación, de que el mundo fuera creado. La palabra cosas es la palabra devarim, devarim, cosas. En español es devarim, pero también devarim es palabras, dependiendo del contexto. 7 palabras fueron emanadas de Hashem antes de que el mundo fuera creado. Y son la Torá, el arrepentimiento. ¿Por qué el arrepentimiento? Imagínate que Hashem cree un mundo sin arrepentimiento. No fuera posible. Imagínate que Adán cayera y Hashem no tenía en su plan darle la Torá a Israel. ¿Cómo entonces podemos vivir una vida correcta? No sabemos qué es el bien y el mal, estamos confundidos. Eso es lo que están tratando de decir. O sea, Hashem tenía unos conceptos en su mente antes de crear el mundo. La Torá es uno de ellos. El arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Hashem sabe que si el humano peca y no hubiera arrepentimiento, ¿qué hay para él? Destrucción. ¿Ok? El jardín del Edén. O sea, antes de crear el mundo, Hashem tenía en mente un lugar donde el humano pudiese estar apegado a Dios y estar cerca de él. Jardín del Edén, que es también alude al templo. La Gehenna. Ah, Hashem también tiene eso en mente. ¿Por qué? Porque ¿cómo castigo al pecador? Para que se arrepienta. Gehenna. El trono de gloria. O sea, la visualización de Dios. O sea, Hashem, recuerden que Hashem es invisible. Hashem no tiene cuerpo, pero él tiene que en su mente, dentro del diseño inteligente de él, ideal, una manifestación de él para que el humano entienda que ese es él. ¿Ok? El templo y el nombre del Mesías. O sea, bien interesante lo que dice el Talmud Bable en Pesajim 54a. El nombre del Mesías estaba en la mente de Hashem antes de crear el mundo. Ah, pues eso es lo que significa, antes de Abraham fuera, yo soy. ¿Ve? Diferente el pensamiento conceptual judío. Eso no significa en ninguna forma que él está diciendo yo soy el yo soy que está en Éxodo 4:3-4, ¿eh? Que dice, yo soy el que soy. Primero que Yeshua no está hablando en español allí.
en el libro de Juan. Y Hashem no está hablando español a Moshe. Hashem le está diciendo a Moshe, yo soy el que soy. Y después le dice Moshe, y no entiendo. Y Hashem dice, Ejie. Pero tú no lees en griego Yeshua decir algo similar. Yeshua lo que está diciendo es que antes de que el mundo fuera creado, Hashem ya me tenía en sus planes. Y por eso es que dice que la palabra se hizo carne. ¿Por qué? Porque entre esas 7 palabras que Hashem tenía en su mente antes de crear el mundo, una de esas se llama Mashiach. ¿Entienden, amigos? Baruch Hashem. Revelaciones 3:14 dice, el ángel de la iglesia en la Odisea escribe, dice, esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, el reshit de la creación de Dios. Con respecto a Bezalel, continúa diciendo, lo he llenado del Espíritu de Dios en cuanto a sabiduría, inteligencia y ciencia para toda clase de obra artística. La palabra Espíritu de Dios es Ruach Elohim. Ruach Elohim. Es el mismo Ruach Elohim que está sobre la superficie del agua antes de la creación, antes de que la tierra fuera, ¿verdad? Antes de la luz fuera. Ruach Elohim estaba sobre la superficie del agua. Diga usted, hermano. Que Mashiach es parte del Reshit de Hashem, antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Yo no comparto esa idea de que Mashiach es una conciencia, porque realmente lo que enseña el pensamiento judío es que Mashiach es una idea de Dios, que es diferente. ¿Ok? Una idea de Dios. Antes de Hashem crear el mundo, lo que había era densa oscuridad. Nada. Densa oscuridad es sinónimo de nada. No, eso es la tierra. Estamos hablando antes de la creación. La tierra estaba vacía, pero la tierra no siempre ha existido. Tuvo un principio. Estamos hablando antes del principio, antes de la creación. Lo que había era nada. Nada significa nada. Nada. Eso es bien difícil conceptualizar en nuestra mente. De la nada se emana creación. O sea, de la nada se emana el concepto bíblico de bara. Bara. Esa palabra bara, creación, no le hace justicia a lo que significa la palabra. Porque la palabra bara significa hacer algo que no existía. ¿Entiendes? Hacer algo que no existe. Algo, imagínate en tu mente nada y de repente algo. ¿Qué es ese algo? Tú vas a encontrar el Zohar que se habla de Eben Shechitá. ¿Has escuchado esa expresión, verdad? La piedra fundamental. Los jabinos dicen ese Midrash, Hashem cogió, pues bueno, ellos hablan en Hashem igual los humanos. Hashem cogió una piedra y la lanzó a la nada y ¡bum! Comenzó la creación. Pero entonces la piedra existía. Es una expresión humana, no es un disparate, es una idea. Recuerde que los jabinos hablan de conceptos. La palabra Eben Shechitá es la piedra fundamental, o sea, la piedra fundamental es lo que tú conoces como Davar. O sea que antes de que el mundo pudiese surgir de la nada, Dios tenía que hablar. Pero para hablar tenía que él tener primero palabras. Porque tú no puedes hablar sin palabras, ¿verdad? Y antes de esas palabras tenían que existir letras. Entonces, todas esas cosas son conceptos que emanan de Dios para que entonces exista el concepto bará. Tú vas a ver en Génesis, y Elohim dijo, haya. Las letras forman palabras y las palabras hacen que vengan a hacer cosas. Por eso que usted leyó anteriormente que decía que Bezalel sabía combinar las letras para construir el tabernáculo.
No leyeron, no se dieron cuenta de eso. ¿Ok? Esa es la idea detrás de eso. Ok. La palabra bará significa crear algo de la nada. Hoy en día, la ciencia dice que hay una materia oscura, dark matter. ¿Te has escuchado sobre eso? Que todavía no se puede especificar qué rayo es y qué elementos posee. Pero se habla de eso. La Torah te dice que al principio todo era Hoshech, una oscuridad densa, dark matter. Y de ese dark matter salió luz. ¿Ok? Esto es importante porque cuando estamos hablando del Mashiach como el Reshit de Hashem, estamos diciendo que el Mashiach está dentro del pensamiento conceptual de Dios. Pero Mashiach tuvo un punto en el tiempo. Punto en el tiempo. Y el tiempo está dentro de la creación, no existe fuera de la creación. Eso significa que si tú tratas de decirme a mí que Yeshua es la nube que camina por ahí, que está en el desierto, que Yeshua era el que hablaba con Moshe, si tú me dices eso, tú estás diciendo que Yeshua está dentro de la creación desde el principio. Pero el libro de Juan dice que Hashem comenzó hablando y creó todo hablando, y con esa misma palabra hizo que viniera ¿qué? Mashiach. Así que Mashiach vino a ser en un punto del tiempo cuando era el tiempo necesario. ¿Qué dice Pablo? Y cuando vino el tiempo del cumplimiento, ¿quién nació de mujer? Ah, eso es bien diferente a lo que se piensa. Por eso es que tú lees en Juan que Yeshua dice, devuélveme a la gloria que tuve junto a ti antes de la fundación del mundo. O sea, regrésame a la nada. Si usted entendió eso, entonces Yeshua no está en un palacio sentado al lado de un trono. Son pensamientos conceptuales para enseñarte que Él regresó a la fuente de donde salió, esperando el momento que le digan, ahora regresa. ¿Entendido eso? Ah, por eso es que muchas de las cosas que usted lee judías son ideas, no puede tomarlas literal. El seno de Abraham, esas cosas son conceptos. No hay tal cosa como un lugar físico llamado lago de fuego y azufre. No hay tal cosa como la silla de Dios, usted el trono de gloria. Pero estaba en la mente de Hashem, ¿por qué? Porque cuando hubiese una visualización de Dios, cuando ocurre esa visión al profeta, que ellos ven a Dios sentado en el trono, pero es una visualización, el misterio de Re. Re, esta palabra re, ver y percibir. Me estoy muriendo, no hay agua, mi hijo está allá, se está muriendo, decía la Hagar. Y vino el ángel, le abrió los ojos y la hizo darse cuenta que había un pozo de agua. Ver con el sentido de percibir. Y dice la Torah en otro lugar, y de repente se manifestó Hashem delante del campamento. Todo el mundo piensa que Dios apareció allí en forma humana y todo el mundo vio a Dios. Percibieron la Shejinah. Yo me recuerdo una vez con Gladys que estábamos allí en el pueblo. ¿Te acuerdas de ese día, Gladys? Bueno, todavía no he empezado y cómo se va a acordar de ese día. Que están los hermanos en la mesa hablando, y de repente yo percibo que está la Shejinah, pero bien fuerte en el lugar. Y Gladys empieza a llorar, porque Gladys lo percibe. Todo lo demás no se habían dado cuenta. Y yo vengo y digo, Hashem nos ha visitado y no se dieron cuenta. Estábamos todos en el mismo lugar, pero unos percibieron y otros no. Lo voy a decir en el lenguaje bíblico. Unos vieron y otros no. Mm, diferente, ¿verdad? ¿Ok? Ahora,
Vamos a regresar acá porque si no, no termino. Muy bueno, ¿verdad? Pero tengo que regresar acá. Entonces, vamos ahora. Bezalel ha de tener sobre sí tres de los espíritus que habría de tener el Mesías. Tres. ¿Ok? Isaías 11, 1 al 2 dice: pero saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. La palabra vástago es netzer. ¿Ok? Los discípulos del maestro Nazaret eran conocidos como los nazarenos, pero eran porque se consideraban parte del retoño, no porque eran de la ciudad de Nazaret, yo. Ok. Y reposará sobre él el espíritu del Eterno, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu del conocimiento y temor de Hashem. Con respecto al significado y función de estos dones, comenta el Talmud en Berajot 55a-13. Rab Yehuda dijo que Rab dijo: Bezalel sabía cómo unir las letras con las que se crearon el cielo y la tierra. ¿De dónde deriva eso? Está escrito aquí en alabanza a Bezalel: yo lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y entendimiento, en conocimiento y en toda clase de habilidad. Éxodo 31:3. Y está escrito allí con respecto a la creación del cielo y la tierra: el Señor con sabiduría fundó la tierra y con entendimiento estableció los cielos. Proverbios 3:19. Y está escrito: por su conocimiento se rompieron las profundidades y los cielos destilan rocío. Proverbios 3:20. Vemos que la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento, las cualidades con las que se crearon los cielos y la tierra, se encuentran todas en Betzalel. Por eso es que Betzalel es como la sombra de Dios. Hashem le está dando a él el don con el cual Hashem ejecutó la creación. ¿Para qué? Para que pudiese crear ahora una casa para él. El Zohar comenta lo siguiente con respecto a estos tres espíritus. En Zohar Bekudei 4:13 dice: sin embargo, cuando el santo bendito sea él, creó este mundo, lo creó según el modelo del mundo celestial. O sea, este mundo es una sombra del mundo celestial. Todos los aspectos del mundo superior los estableció en el inferior para que ambos mundos estuvieran firmemente unidos. Además, el santo, cuando estaba a punto de crear el mundo, usó la Torá como copia y también el nombre divino, que es el epítome de la Torá, y por medio de él estableció firmemente el mundo. El mundo se sustenta por tres energías. Tres energías, lo mismo que espíritu, ¿verdad? Ya usted lo ha aprendido aquí. La palabra energía y espíritu es lo mismo. ¿Ok? Sabiduría, entendimiento y conocimiento. Así dice la Escritura: el Señor con sabiduría fundó la tierra, con entendimiento estableció los cielos, con su conocimiento se rompieron las profundidades. Proverbios 3, 19, 20. Observe que con las mismas tres energías se construyó el tabernáculo, como está escrito: yo lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en entendimiento y en conocimiento. Éxodo 31, 3. Este comentario del Zohar es muy interesante. Si hay una relación entre el humano y el tabernáculo, entonces podemos decir que el ser humano, quiere decir, forma o se construye de la misma manera que se construye el tabernáculo. Recuerda que yo esta semana compartí un texto en el chat que decía: déjese formar. ¿No le parece curioso? Yo le tengo una buena noticia. Este camino es bien difícil. Le tengo una mala noticia. Se puede. Ay, pues supone que lo dije al GB. Pero lo hice con toda la intención para que prestaran atención. ¿Por qué le digo eso? Esta semana usted acaba de leer cómo se construye fácil un Dios a mi forma. Dame los aretes, lo pongo en un pañuelo, lo tiro al fuego y sale un becerro. ¿Se dieron cuenta del texto? El texto no dice que lo degitió y lo formó. El texto dice que lo tiró al fuego y salió un becerro. Como sale de nuestra mente. Así de fácil se construye un Dios. Se construye una religión. Y este es el Dios de ustedes. Fácil. Sin embargo, para construir una morada para Hashem, para la Shejinah,
Hay que trabajar. No se tira el fuego y sale. Cuando lleguemos a él, vamos a discutir eso mejor. Pero con eso quiero decirle que así mismo sucede con respecto a tu relación con Dios. No puedes pretender una relación con Dios que sea como lanzar en el fuego el oro y que salga. Hay que trabajarla, hay que construirla, hay que ganarse la confianza de Dios. Hay que ganarse la confianza de Dios. Como la menora, exactamente. Éxodo 31:4 dice, para idear diseños, para labrar oro, plata y bronce, para grabar piedras de engaste y entallar madera, para realizar toda clase de oficio. Yo hago una pausa aquí y esto me recuerda yo estos días iba guiando y me paro en la luz en un pueblo que estaba y miro para mi derecha y hay un jótolo que dice, aquí se reúne la iglesia del Señor, te aceptamos como eres, ven y visítanos. Eso es como Aarón, tirarlo al fuego y sale un pesejo. No, no, no. Hashem quiere que hagas teshuvá y te dejes formar. No es, vente, quédate así como está, tranquilo. Tú sabes qué significa eso, ¿verdad? Eliezer? Te aceptamos como eres. Lo que quiero es que me des el diezmo. Porque tan pronto te confronto, te me vas a ir. Yo, Adonai, he puesto junto a él a Joliab ben Ahisamac, de la tribu de Dan. En el corazón de todo hábil artesano he puesto inteligencia para que ellos hagan todo lo que te he ordenado. La Benubágica con respecto a esto dice, en cuanto a mí, he aquí que le he dado como asistente a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Leemos en el nombre de Rabí Hanina en Shemot Rabá 44 que ninguna tribu era más exaltada que Yehudá, ni mucho menos, ni menos respetada que la tribu de Dan, dado que descendía de una de las siervas de Jacob. Miren qué interesante. Tienes a Betzaler, un hombre importante, y un hombre menos importante como Oholiab, que es de la tribu de Dan, hijo de una sierva de Jacob. ¿Qué te enseña eso a ti? Que para Hashem todos son iguales. Lo mismo que te enseña la paracha al principio. Ni el rico es más rico por servir a Hashem, ni el pobre será más pobre por servir a Hashem. Dios decidió que Bezalel y un descendiente de Dan se asociaran para que ni Bezalel ni su tribu se ensorbecieran. Es un gran becerro. La iglesia cristiana, muy cierto es, enseña, ven que Hashem tiene un plan perfecto para ti. Sueña, que los sueños Dios te lo va a cumplir. Jesús hace que esa persona entró soñando en hacerse millonario. Y dice, pues este es el lugar. Y no es así. Eh, Yo vi un videíto, es que yo soy masoquista. Yo vi un videíto de este señor que está allá frente a la iglesia y le dice a los hermanos, el Señor me mostró que construyera una casa bien grande. Y yo obedecí al Señor y construí la casa. El Señor mostró ahora que tenía que engrandecer el garaje de mi casa. Y yo le pregunté, ¿por qué, Señor? Y él me dijo, para que pongas los Ferrari y los Porsche que te voy a dar. Charlatán. ¿Y cuándo lo está diciendo? Al frente de la congregación en el momento de recoger ¿qué? El dinero. Ajá, claro, sí. Prepara el cheque que el Señor bendice al dador alegre. El hecho de que el tabernáculo fuera construido. Mira qué interesante lo que dice Rabenobagia. Todos los seres humanos son iguales ante Dios. El hecho de que el tabernáculo fuera construido por estos dos arquitectos fue una importante lección práctica que enseñaba esta paridad entre las tribus en su posición social. Curiosamente, cuando Salomón construyó el templo, este patrón se repitió, ya que los principales participantes en su construcción fueron Salomón, de la tribu de Judá, y Quirón,
hijo de una madre de la tribu de Adán. Hashem es la causa de las causas y el productor de los efectos. Es una expresión mía que aprendí de los sabios de Israel. Con respecto a esto leemos en Berajó 55a. De manera similar, el rabino Yohanan dijo, 3 cosas son proclamadas por el santo, bendito sea él mismo. Hambre, Hashem es el que la declara. Abundancia y un buen líder. La Gemara enumera la fuente de estos casos. Hambruna, como está escrito, porque el Señor ha llamado a la hambruna y también vendrá sobre la tierra 7 años, Segunda de Reyes 8:1. Abundancia, como está escrito, y pediré el grano y lo aumentaré y no pondré hambre sobre vosotros, Ezequiel 36:29. Y un buen líder, como está escrito, y Adonai habló a Moisés diciendo, mira, he llenado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Yehuda. Éxodo 31, 1-2. Dentro del mundo de Torah Hasod significa la Torah en misterio, los secretos de la Torah. Se enseña que estos 3 atributos corresponden a las emanaciones divinas de Elohim. Cuando digo los 3 atributos me refiero a Jochma, sabiduría, Binah, entendimiento y Da'at, conocimiento. Ahora, para poder comprender esta idea, incluyo la explicación básica que nos ofrece Rashi con respecto a ellos. Con respecto a sabiduría, mira lo que dice Rashi en forma sencilla. Esto se refiere a lo que el ser humano escucha de otros y aprende. Eso es sabiduría. Como dice David, de todos mis maestros aprendí. Como dice Pablo, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Y como dicen los de sola escritura, no, si no está en la Biblia no lo acepto. Pues, si es solamente la escritura, ¿por qué Pablo va a decir escudriñarlo todo y retener lo bueno? ¿Acaso toda la escritura no es buena? Pablo de Tarso dice por otro lugar que sí. No tiene lógica, ¿verdad? Pero no hay entendimiento y por eso es que no entiende. Inteligencia se refiere a raciocinio. Esto se refiere a lo que el ser humano comprende por sí mismo a partir de lo aprendido. Voy a repetirlo otra vez. La inteligencia se refiere a lo que el ser humano comprende por sí mismo a partir de lo aprendido. Nota importante. La tumá, la impureza, afecta mucho el desarrollo del pensamiento conceptual. Eso es bien importante. ¿Por qué? Si usted va al libro Los Hechos, usted va a encontrar que Pedro tiene una visión de un lienzo que desciende, donde en ese lienzo hay un montón de animales. Y Dios le dijo a Pedro que de ahora en adelante, si te quieres comer un ratoncito, que te lo comas. Eso es lo que enseñan. Pero si tú lees el texto bien, no está hablando de eso. Está hablando de los gentiles. Los gentiles fueron purificados. ¿Por qué? Porque la impureza no le permite al gentil entender. Si usted entiende eso, usted va a ver que Simón Kefa va a un hombre llamado Cornelio. ¿Verdad que sí? Y Cornelio, que era un hombre justo, o sea, un sadik, temeroso de Dios, que hacía ¿qué? Caridad. Oh, hacía acá. Él sabía que lo que tenía en sus manos, Hashem se lo había dado para que pudiese darle a otros. Y era considerado un hombre justo. Simón Kefa va donde él y Simón Kefa se queda sorprendido porque un gentil tiene alma. Déjame corregirlo. Tiene neshama. ¿Por qué? Porque dice el texto que inmediatamente que Simón Kefa le habla de la razón de ser del Mesías, el espíritu Ruach Elohim desciende sobre ellos y comienzan a hablar las maravillas de Dios. La única forma de que una persona puede hablar las maravillas de Dios es que tiene entendimiento. Y la única forma que una persona puede tener entendimiento de lo divino es que esté limpio. Por consiguiente, Simón Kefa le fue mostrado que a Hashem le ha removido a los gentiles la tumá. Pero no a todos los gentiles.
Recuerde que la visión tiene que ver con Cornelio. Recuerde que los discípulos están yendo, Pedro, que diga, Pablo, Bernabé, están yendo ¿a dónde? A las sinagogas donde hay gentiles que ya estaban visitando y escuchando la palabra de Dios. Ese es el gran problema de la iglesia, que no logra entender que esos primeros gentiles que se vuelven a Dios eran personas que ya habían escuchado en la sinagoga la palabra de Dios. No lo entienden. ¿Qué pasa? Cuando empiezan a entrar los que nunca habían escuchado la palabra de Dios, empieza a hacerse ¿qué? Empieza a manifestarse Tumá, y con la Tumá, la confusión, y con la confusión, una nueva religión. Los primeros no eran así. Cornelio no era así. Los que estaban en la sinagoga que Pablo visitaba no eran así. Sabían del Dios de Israel. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? A eso es que está aludiendo la visión que recibe Pedro. No está aludiendo a los que nunca han escuchado de Dios. Por eso es que tú ves que el discurso de Pedro en el Areopago, en el capítulo 17 de Hechos, es bien diferente a lo que él le dice a los otros. Desen en cuenta, lean las cartas de Pablo a los que estaban en la sinagoga helena que salieron con Pablo. Y lea el discurso de Pedro en el Areopago. ¿Por qué los que están en la sinagoga, cuando Pablo le habla de la resurrección, no le dicen, tú estás loco? ¿Qué es resurrección y resurrección? ¿Por qué no le dicen eso? Porque en la sinagoga habían escuchado la resurrección. Pero sin embargo, a los que nunca habían escuchado, él les habla de resurrección y dice, ay, tú estás loco, te escuchamos otro tiempo después. No tienen entendimiento, porque esos no fueron limpiados. Hay que interpretar bien el texto, ¿ok? Ok. Vamos aquí. Diga usted, aprovecho y tomo café. Ajá, a la samaritana. Ajá. Los samaritanos tenían Torá. Lo único que los samaritanos no tenían los profetas, pero ellos tenían la Torá, Moisés. Todavía hasta hoy, el rollo de Torá más antiguo que existe lo tienen los samaritanos. Los samaritanos tenían la Torá. Lo que pasa es que ellos estaban en conflicto con Judea porque los de Judea no los reconocían como parte del pueblo. Y eso nace desde cuando regresaron de Babilonia, que les dicen, ustedes no son parte de la simiente santa, porque ya sabían. Exacto. Ella le dice, sabemos que viene el ungido llamado el Mesías. ¿De dónde ella escuchó eso? Ella no era un gentil que no había escuchado nunca Torá. Hay que aprender a leer. Ellos no tenían la Biblia, como digo mucho en la radio. Ellos no andaban con una Biblia. Ellos no podían ir a Sama a comprar una Biblia. Tenían que ir a un lugar donde se leyera y escuchaban. Por eso es que la Biblia habla mucho de los que escuchan, los que escuchan. Tú a ver que Yeshua dice, los que dan buen fruto son los que escuchan y obedecen. ¿Por qué escuchan? Porque en el tiempo de Yeshua no existía, cualquier persona no tenía un joyo de Torah por ahí. No tenían una Biblia por ahí. Dependían de un lugar que lo leyeran. Y los únicos lugares que había para leerlo era la sinagoga. Así que esa mujer samaritana está diciendo que ella sabe que el Mesías viene. De algún lugar lo aprendió. ¿Ok? Ok. Seguimos aquí. Conocimiento, ciencia. Y no es el de los rabacuki, ¿oíste, Juan? Esto se refiere a la inspiración divina. Nota, en este sentido se trata de un estado de comprensión superior a la de la sabiduría o raciocinio. ¿Por qué? Porque el don de ciencia, mira cómo estoy hablando, alaba lo que vive. El don de ciencia, el don de ciencia es la capacidad de poder coger la sabiduría, Jochma, y unirla con el entendimiento, Binah. Los dos juntos dan a luz ciencia, que se conoce como Da'at. Un conocimiento sobrenatural. ¿Por qué un conocimiento sobrenatural? Porque no lo aprendiste en los libros. ¿Cómo es eso?
Pero es que me estás diciendo que Jochma es la capacidad de escuchar y aprender de otro. ¿Verdad que sí? Y Binah es la capacidad de ¿cómo es? Raciocinio, entender lo que escucha de otro. La unión de ambos le hace a usted experimentar algo que no sabía. Le voy a decir un ejemplo. Yo conozco una persona del Mesías que estudiando con los sabios aprende unos conceptos y de repente empieza en su mente a atar ideas y llega a una conclusión. Y resulta ser que tiempo después, leyendo esos mismos libros, habla de ese concepto, pero no lo había leído, pero ya lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Porque la inspiración divina, Ruach HaKodesh, le ayudó a reconciliar lo aprendido con su capacidad de entender y eso da a luz un conocimiento que no tenía. Y después eventualmente lo lees y alguien ya lo tenía. Y eso se conoce como inspiración divina. Me lo reveló el Espíritu y no lo sabía. Pero ya otro lo sabía. Lo que pasa es que tú no lo habías leído. Pero tú saberlo y encontrar eso y de, wow, me has revelado esto y lo acabo de descubrir en un libro. A eso me refiero, con respecto a ciencia. ¿Ok? La tumá es el veneno. Destruyes esas tres facultades de la imagen divina con la tumá. Te impurificas y te sigues impurificando y va a llegar un momento, eso lo dice Ramjal en Mesidá y Sharim, llega un momento que declaras kosher lo que no es kosher, declaras permitido lo que no es permitido, te enjedas. Llamas bueno lo que es malo y malo lo que es bueno. Y esa es la tumá que va degradándote hasta desconectado completamente de Dios. 49.9. Lo salva Hashem a través de un sádic. Hashem le envía un sádic y ¡hey! Regresa. Ese es el misterio de la Teshuvá. Regresa Hashem antes de que exterminen. No sea que el hacha se apuesta en la raíz del árbol y entonces esa alma regresa a Hashem y Hashem se la tiene que dar a otro. Ok, seguimos aquí. En este sentido, se trata de un estado de comprensión superior a la sabiduría raciocinio, causada por directa inspiración de Dios. Es la capacidad de llevar a cabo algo por razón de nivel de comprensión adquirido según lo recibido de lo alto. Estos tres aspectos unidos llevan a la persona a realizar el oficio. Pero en hebreo esta frase que aparece en el texto en sí, lo que significa es conectar en el sentido práctico de aquel que teje. Es interesante. La capacidad de Da'at es como conectar, tejer. ¿Ok? Un tejedor une una cosa con la otra para poder crear de ambos elementos existentes uno solo. Pero no solo eso, sino que Bezalel y Joliab se les otorgó la capacidad de grabar y tallar. Habilidad de artesano. Un artesano forma aquello que es moldeable para darle propósito y función. Hashem es el quien le da esta capacidad al hombre. Tienen que dejar que los martillen. Ok, vamos a la parte que dice el Shabbat los Shabbat y el Shabbat. Usted lo lee en su casa, porque me queda exactamente 40 minutos y quiero entrar a Becerro de Oro y la multitud mezclada. Ok, más café. Está en la página 7. Eres Rap. Quiero enseñarles primero a ustedes algo. Hay dos tipos de Eres Rap. Yeah. Están los Eres Rap. Eres Rap. Que son conocidos como Am Israel. Pueblo, el pueblo. La palabra Am es pueblo. ¿Ok? En la Torá, ellos están representados como el pueblo de Moshe. Tu pueblo que sacaste ya se desvió del camino que les enseñé. ¿Ustedes leyeron eso? Tu pueblo que sacaste ya se desviaron del camino de Moshe. Y Hashem, Moshe le dice, no, es tu pueblo.
Era el pueblo de Moshe. Pero Moshe tenía el deber de elevarlos para Dios. Son el pueblo de Hashem. Usted lo lee en el escrito nazareno. ¿Son las ovejas del Mesías? Sí. ¿Y qué dice el Mesías? Las que tú me diste, porque tuyas son. Es lo mismo. Es lo mismo. Moshe no le está mintiendo a Hashem, ni Hashem le está mintiendo a Moshe. No lo ve así. Moshe le está diciendo, Hashem le está diciendo la verdad a Moshe. Son tu pueblo, tú lo sacaste. Y Hashem le dice a Moshe, no, no. Moshe le dice a Hashem, no, no, son tu pueblo. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque usted va a ver una multitud mezclada en el libro de Revelaciones. Y esa multitud mezclada del libro de Revelaciones son la multitud mezclada de los Eres Raf del Mashiach. Que son el pueblo de Mashiach, como es el pueblo de Moshe. Recuerda que Moshe es Mashiach, Mashiach es Moshe. Son lo mismo. Ellos son una... Mashiach y Moshe tienen que hacer lo mismo. Porque recuerda que Mashiach será el profeta como Moshe. ¿Ok? Pero hay otro Eres Raf. Sí. Otro Eres Raf. Otra multitud mezclada. No, no, no. Recuerda que la multitud mezclada que salió con el pueblo Israel, con los israelitas, los hijos de Israel, es que eso está en el libro de Génesis, Éxodo. Salieron los hijos de Israel y con ellos una multitud mezclada. Es interesante esa palabra, Benei Israel. No dice Am Israel, el pueblo de Israel, dice los Benei Israel. Y con ellos una multitud mezclada. Cuando llegan al Sinaí, ambos se llaman Am Israel. O sea, dentro de Am Israel están los Eres Braf y están los Benei, los hijos de Israel, Benei Israel. Y aquí hay un juego de palabras. ¿Quiénes son los Benei Israel? Los que tienen Biná. ¿Y quiénes son los que tienen Biná? Los que pueden diferenciar una cosa de la otra. Con mucha sabiduría y la Torah de Hashem. Bueno, bueno esto. Baruch Hashem. Muy interesante. ¿Benei Israel es parte de Am Israel? Sí. ¿Pero son Erefraf? No. ¿Por qué? Porque ellos tienen Biná. Pueden diferenciar una cosa de la otra. Los Erefraf no. Lo que yo le estoy diciendo ahora, eso te revelaciones. Capítulo 7. Sella a los hijos de Israel por sus tribus. Y después, y vi una multitud que no se podía contar. ¿Quién es el pastor de ellos? Mashiach Yeshua. ¿Quién es el pastor del pueblo que Hashem le dice, tu pueblo que sacaste? ¡Moshe! Está todo. Lo que pasa es que tenemos que aprender a estudiar Torah, aprender de los sabios de Israel, y las piezas de rompecabezas se unen. Y hay que dar ciencia. Y después el hermano lo dice allá en Ay Bonito y le dicen, ¿y dónde tú aprendiste eso? Ven y ve. ¿Ok? Así que Bené Israel es lo mismo que los hijos de Israel que tienen entendimiento. Esto es importante porque ¿quién es un Bené Israel? Aarón. ¿Y qué hace Aarón? Le pide a ellos los aretes del oído. ¿Se dieron cuenta ese texto? Y más adelante, Moshe le quita las demás prendas. ¿Se dieron cuenta de eso? Pero Aarón le dice, dame los aretes de los oídos. De la cual la sabiduría enseña que Aarón le está diciendo, ¿qué escucharon? ¿Qué escucharon? Porque ustedes estuvieron aquí en el monte cuando Hashem dijo, no se hagan otro Dios delante de mí. Muy bien, pero aún así insistieron. Y los rabinos dicen, Aarón era todo Gesed, era demasiado bueno. Era tan bueno que les permitió eso a ellos. Y cuando tú eres todo Gesed, se sale todo de control. Por eso es que la Torah te enseña
que cuando Moshe baja, a ver, hey, ven y ve, cuando Moshe baja, ¿qué es lo primero que Moshe dice? Todos los que están de parte de Hashem, vengan conmigo. ¿Y quiénes llegan? Los levitas. ¿Y quién imparten el din? Los levitas. Después que él dice, cada uno coja su espada y mate todo aquel que adoró el becerro, el din. De ahí se enseña que la única forma de mantener el orden es que se combine Gesed con din, con Gevurah. Y ahí hay armonía, hay orden. Moshe, que es en ese momento el juez de Hashem, al no estar, ¿qué es lo que hay? Un desorden. Moshe, que representa la Torá, cuando no hay Torá en un lugar, ¿qué hay? Desorden. Cada cual hace lo que le place. Ok, pero hay otro Erev Rav, diga usted, hermano. Porque Aarón era todo Gesed, todo bondad. Aarón no sabía que él iba a ser escogido para ser el sumo sacerdote. Recuerda que Moshe está en el monte y Hashem le está diciendo eso. Aarón era todo bondad. Por eso los jabinos dicen, Aarón necesitaba a los levitas. Los levitas lo ayudaban a él a mantener el orden. Por eso es que se enseña que en una congregación tiene que haber un Beit Din. Cuando está el líder que hace el papel de pastor, él necesita a un Beit Din que se encargue de poner el orden para que no se salga de control. Ahí usted va aprendiendo dónde salen todas esas ideas del pueblo de Israel. Todo está en la Torá. Ok. Pero hay otros Erev Rav. Hay otros Erev Rav. Esos Erev Rav son una multitud mezclada que son llamados los Benei Mitzrayim. Por eso que te dije, suave, suave. Benei Mitzrayim, los hijos de los egipcios. Pero la palabra egipcio no le hace sentido. Ahora, Misraim sí. Los hijos limitados. ¿Por qué son hijos limitados? Porque su entendimiento, su biná, es limitada. Su entendimiento es limitado. ¿Recuerdan lo que leí esta mañana de Ármilus? Que llegan los gentiles y Ármilus le dice, yo soy tu Dios, y ellos lo aceptan así de sencillo. Pues no hay entendimiento. No hay entendimiento. Así de sencillo. No hacen como los deberían. Espera un momento. Déjame buscar bien. Pero los deberían no leían el Nuevo Testamento yo. Los deberían tener la Torá y los profetas, más nada. Y ellos buscaban a ver si, espérate, este dice que viene de parte del Mashiach. Mashiach vino, déjame ver si es verdad lo que está diciendo. Cuando le hablan así del Mesías, ustedes hacen lo mismo. Déjame ver si esto que está diciendo sobre Mesías está en la Torá y los profetas. ¿Qué hace la gente? Busca a Juan y Mateo a ver si es verdad que está escrito. No es así. La única forma de tú descubrir quién es el verdadero Mesías es yendo a Moshe y los profetas. No es yendo a Mateo Juan. ¿Sabes por qué? Porque el profeta o los profetas de los Erev Rav que tienen a la bestia, que adoran a la bestia, usan el mismo libro que tú y yo usamos para leer la historia de Yeshua de Nazaret. El mismo. ¿Qué leen ellos sobre la transformación? ¿Por qué Yeshua se transformó? Que él es Dios. ¿Qué usted aprendió hoy? Que eso no es lo que significa el texto. ¿Por qué? Porque ya Hashem anticipó en el libro de Daniel que los que enseñan la justicia brillarán. ¿Y quién es Yeshua? El maestro de la justicia, el Mashiach. Moshe, ¿era el maestro de justicia? Sí, y su rostro le brillaba. ¿Y qué dice Pablo? Que Moshe como maestro de justicia, el brillo de él era temporero, no iba a ser para siempre, porque él no iba a ser el maestro de Israel para siempre, sino que Hashem prometió que vendría un maestro más grande que Moshe. Bien diferente a lo que ustedes leen, ¿verdad? Pero hay dos tipos de Erev Rav.
Están los Eres Raf. Vamos a ponerle hoy el nombre de Armilus. Me gusta ese nombre. Están los Eres Raf, que tienen por líder a Armilus. Y están los Eres Raf, que tienen por líder al Mesías judío. El problema es que no sabemos quién es quién, porque ambos viven en el mismo lugar. ¿Cuál es ese lugar? El mundo de Asia, el mundo donde estamos nosotros. No sabemos. Estamos entre ellos y no sabemos. ¿Cómo lo podemos saber? Por los frutos. La capacidad de discernir los frutos. ¿Cómo es posible? Mire, yo les voy a contar algo que es muy impactante para mí. Yo estoy reunido con una persona que tiene un terreno que heredó y lo quiere vender. Y me dice, yo hablé con fulano, me reservo el nombre, y pues él es realtor y él me puede vender el terreno, pero no me gustó el contrato. Y yo, ¿por qué? Porque tiene una cláusula que dice que si en un año él no vende el terreno, el contrato caduca, ya no es el realtor. Pero si después de ese año, hasta un año más, yo lo logro vender, le tengo que dar el 20% a él de comisión. Eso es usura y eso es robo. ¿Por qué? Porque tú no eres el vendedor y el contrato venció. ¿Verdad que sí? Son lógicas. ¿Tú sabes qué es lo más sorprendente? Que es cristiano, líder y maestro. Es un Eres. ¿Por qué? Porque la Torá dice, balanzas y pesas justas tendrás. ¿Eso es justo lo que está haciendo? No. Por eso le digo que los que tienen entendimiento, y tú desarrollas el entendimiento estudiando Torah, se van a dar cuenta por los frutos del otro si realmente es un Eres Rab de Misraim o un Eres Rab del Mashiach. Porque estos Eres Rab también tienen limitación, pero no hay limitación de esta. La limitación es de el conocimiento que van a aprender de su maestro. Usted está aprendiendo aquí y aprende más, pero esto es que no tienen nada, nada. Que leen y no ven lo que leen. Y uso ese ejemplo y es vergonzoso. Y lo más brutal de todo eso, lo más terrible de todo eso, que el que está vendiendo el terreno es un hermano de él de la misma iglesia. O sea, le quiere robar a su propio hermano. Yo tengo la ira en estos momentos de Moshe. Cojo un levita y le digo, levanta la espada y acaba con ese. Pero yo, como yo no soy Moshe ni Mashiach, así que... Pero eso molesta, ¿sabes por qué? Porque eso es injusticia. Y Hashem aborrece la injusticia. Eso es un hijo de Satán. Sí, yo le dije que no firmara ese contrato. Jamás. Sí, sí. Cuando me dijo el nombre, digo, oh, no lo hagas. No lo hagas. Te vas a arrepentir. Pero seguimos aquí. ¿Cómo? Sí, pero no lo firmó. Baruch Hashem. Seguimos aquí, tenemos que avanzar. Me preguntan, More, ¿por qué la primera vez que deciste Moshe no se iluminó su rostro? Porque la primera vez que Moshe desciende, Moshe rompe el pacto. Cuando rompe las tablas, rompe el pacto. Y Moshe asciende y renueva el pacto. Y ahí entonces Hashem. Ok, vamos aquí. El becerro de oro y la multitud mezclada. Eres rap, un midrash. Hay otra pregunta arriba. More, ¿por qué Aarón dice que habrá fiesta para Dios? Quiso decir él. Pues Moshe, que era muy bueno, estaba tratando de persuadir al pueblo. Mira, adoren a Hashem. Adoren a Hashem. Esto te enseña lo siguiente. El libro del pavo que nunca me devolvieron, que vuelvo alguna vez a comprar. Tiene que ser parte del tema de hoy.
Sí, sí, lo sé. Por eso es que ayer no te lo ha cobrado. No tenías que delatarte, ¿eh? Hay un libro muy bueno. Hay un libro muy bueno que es un cuento de Nachman de Breslau que se llama El príncipe que se creía pavo. Y ese libro, Bajo la mesa, sí, pero tiene que ver con el príncipe que se llama Bajo la mesa. Y es un príncipe que se creía pavo, que le envían a un médico, a un rabino, a ayudarlo a él a subir, a que él se dé cuenta de que no es pavo. El rabino lo hizo poco a poco e incluso se atrevió a bajar al nivel de él. Échale mano a esto. Ese cuento dice que ese rabino llega allí y ve a ese joven que es príncipe debajo de la mesa haciendo como un pavo desnudo. Y el rabino le dice a los sirvientes del rey, déjenme solo con él. Y cierran la puerta y se quedan en el gran salón donde está la mesa. Se quita la ropa y se mete debajo de la mesa y comienza a hacer como pavo. Y el joven le dice, ¿quién tú eres? Y él le dice, yo soy pavo, igual que tú. Y poco a poco él empezó a hacer cosas que no hacen los pavos, el rabino, con la intención de llevar poco a poco a ese joven a salir del estado. Como por ejemplo, empezó a usar cubiertos para comer. Y él le dice, ¿los pavos no comen con cubiertos? Y dice, sí, hay pavos que sí. Lo fue llevando poco a poco de su tumá, de su impureza, a la estatura de príncipe. Con esto que le estoy contando es lo que, es lo que Aarón hace. Aarón sabe que ese no es Hashem, pero aún así intentó llevar al pueblo a hacer una fiesta para Hashem. Bajó al nivel de ellos. Cuando tú eres todo Gesed y tú quieres ayudar a un alma a subir de la tumá, tú tienes que estar dispuesto a impurificarte. Mashiach enseña eso. Cuando le dice a sus discípulos en Lucas capítulo 10, mira, me lo aprendí. Vayan a las aldeas. Cogió a 70 y los envía a las aldeas. Y le dice, y lo que le den de comer, coman. No preguntes si es kosher o no, come. Diciendo con eso, tienes que ser capaz de impurificarte para ayudar a uno a subir. Porque el Mesías se impurificó para subirnos a nosotros. Y de eso sale de la vida de Aarón. Pero ¿qué pasa? Los que no tienen entendimiento dicen, mira que Aarón, qué pecador. Y después le dan el premio de sacerdote. Yo no le doy ningún premio, nada. Ese es un maestro de rap. Está impuro igual que ellos, porque no tiene entendimiento. Pero ¿verdad que ahora lo ven diferente? Ok, vamos aquí porque el tiempo avanza. Ustedes van a hacer que yo me alargue. Yo no tengo problema con eso. Partieron en Éxodo 12, 37, 38. ¿Quiénes son los Erefra? Dice el texto, partieron pueblos de Israel de Ramsés para Sucot unos 600,000 hombres de a pie sin contar los pequeños. ¿Vieron esa palabra? Hijo de Israel. Esa palabra es Bené Israel. También subió con ellos una gran multitud, así como ovejas y vacas, un ganado muy abundante. La palabra gran multitud es Erebrav. Lo ven ahí ennegrecido en hebreo. Con respecto a la multitud mixta, dice Rashi, una mezcla de varias naciones que se habían hecho prosélitos. O sea, candidatos a ser parte del pueblo. Rashban dice, Rashban es el hijo de Maimónides, dice, expresión que describe un surtido mixto, como lo encontramos en Salmo 106:35, que dice, se mezclaron libremente con los gentiles, se asimilaron. Esa es la gran multitud que la cual vamos a estar hablando en este texto de Éxodo 32, 1 al 8. ¿Ok? Dice, pero el pueblo, vieron ahí, Am, en hebreo, Am, vio que Moshe tardaba en bajar del monte y se reunió al pueblo, Am, alrededor de Aarón y dijeron, levántate, haznos dioses que vaya delante de nosotros. Porque este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿No le parece interesante que esta multitud le está diciendo a Moshe, haznos un Dios que vaya ante nosotros, que diga Aarón, porque no saben nada de Moshe? O sea, esta multitud ve a Moshe como Dios. Impactante, ¿no? Impactante. Zohar Kitizad
11:59 dice, y cuando el pueblo vio que Moshe se demoraba, Boshesh en hebreo, en bajar del monte, la palabra pueblo denota la multitud mixta. ¿Y quiénes eran esa multitud mixta? Eran lidios, etíopes o chipriotas. ¿No eran todos egipcios y no provenían todos de Egipto? Si hubiera sido una mezcla de muchas naciones diferentes, no se había usado el verbo plural, alú, subió en lugar de alá, Éxodo 12:38. Este pueblo, ante la ausencia de Moshe, pidió otro líder, o pidieron. Sin embargo, el análisis del texto nos muestra que cómo el pueblo veía a Moshe como Elohim. Obviamente la Torá nos dice que Hashem puso a Moshe como Elohim para el faraón. Es interesante, ¿no? Moshe, en la Torá dice que Moshe es Elohim para el faraón. Pero ¿cómo un Bene Israel entiende el concepto Elohim y cómo un Eref Rafa entiende el concepto Elohim? Ahí está la diferencia. ¿Ok? En eso 7:1 dice, entonces dijo Adonai a Moshe, he aquí te he puesto como Elohim ante Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Pero, ¿era Moisés Elohim en el sentido estricto de la palabra? O sea, el hecho de que Hashem llame a Moshe Elohim o lo nombre Elohim, ¿eso lo convierte realmente en Dios? El problema no estaba en el nombre o título, sino en la comprensión que estos, o sea, el pueblo, tenían sobre la función de Moshe. La función de Moshe. Moshe era el líder, Elohim, del pueblo. El intermediario entre Hashem e Israel. ¿Sabe una cosa? Hay un salmo escrito en el libro Salmo, para que la redundancia, que el rey de Israel es llamado Elohim. ¿Tú sabes cuál es ese salmo, verdad? ¿Se acuerdan de ese salmo? ¿Se acuerdan? ¿Ninguno se acuerda? Dígame dónde está. ¿Ninguno se acuerda? Oh my God, hay que orar. Yo lo busco ahora, yo lo busco ahora. Está en el Salmo, ya mismo mi Google Online me ayudan. Está en el Salmo, te voy a decir ahora, está por aquí cerquita. 60 y something, 60 y something. Estoy luciendo mal, amigos de mi chat, ayúdenme. Eh, ¿Dónde está? Salmo, salmo, salmo. Salmo, salmo, salmo. Ajá, míralo aquí, Salmo 45. Escuche esto, presta atención. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. ¿A quién le está dirigiendo los hijos de Coré este cántico? Al rey. Mire esto. Mi lengua es como un buril de diesto escriba. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Así sabemos que el rey es un ser humano. ¿Verdad que sí? Porque es el más hermoso de los hijos de Adán. O sea que eres parte de los hijos de Adán. Es un humano. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. ¿Vieron eso? Seguimos leyendo. Cíñete tu espada sobre el muslo, oh valiente. Cíñete de gloria y majestad. Cabalga en tu majestad y triunfa por causa de la verdad, la mansedumbre y la justicia. Y tu diestra te guiará a hazañas terribles. Pueblos caerán debajo de ti, tus saetas agudas penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Ahora viene, toca la batería. Tu trono, oh Dios, es eterno para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la impiedad. Por eso te ungió Dios, el Dios tuyo. O sea, Coré llama a su rey Dios. Y ese rey, al quien él llama Dios, tiene un Dios. ¿Vieron la diferencia? ¿Vieron este texto que interesante? Entonces, ¿cómo entendemos? Salmo 45. ¿Cómo entendía los sadiquín de Israel, los ancianos de Israel, cómo entendían a Moshe como Elohim? Es bien diferente a cómo los Eref Rafa entienden a Moshe como Elohim.
Y lo estamos descubriendo hoy en esta parashá, donde ese pueblo le está diciendo, el pueblo que sacó Moshe, le está diciendo, Aarón, haznos un Dios que vaya delante de nosotros porque no sabemos nada de Moshe. O sea, ellos ven a Moshe como Dios. Interesante, ¿no? Continúa el texto diciendo, entonces Aarón les dijo, arrancad los zarcillos de oro de las ovejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelo. Mira los zarcillos de oro de las orejas. ¿Por qué no el que está en los brazos? Yo creo que hay más oro en los brazaletes, ¿verdad que sí? Que en las orejas. ¿Por qué? Ya le expliqué, ¿verdad? ¿Por qué Aarón seleccionó las prendas pertenecientes a las orejas? Indirectamente Aarón les estaba diciendo, ¿qué escucharon? Pues anterior a esto, Hashem le habló en el monte diciendo, Éxodo 22 al 6, yo soy Adonai tu Dios, que saqué de la tierra de Egipto de casa de esclavo, no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás estatua ni imagen semejante de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, no servirás, porque yo soy Adonai tu Dios, Dios celoso, que visita la iniquidad a los padres o los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. El pueblo ya en cuestión de días había olvidado estas palabras. Eso es bien interesante, ¿sabes por qué? Porque mueren los últimos apóstoles, pasan 2 o 3 años y olvidaron quién es Mesías Yeshua y quién es el Dios de Yeshua Mesías. Ayer ya lo había dicho en la Torá que eso iba a pasar. Qué fuerte, ¿no? Se quitó pues todo el pueblo los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los llevaron a Aarón. Él los tomó de sus manos e hizo un becerro de fundición y acabó de moldearlo con un burril. Entonces ellos exclamaron, estos son tus dioses, Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Viendo esto, Aarón edificó un altar delante de él e hizo pregonar a Aarón diciendo, mañana habrá fiesta solemne a Hashem. Eso ya se lo expliqué, ¿verdad? Por lo cual al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y trajeron ofrendas de paz. Después el pueblo se sentó a comer y a beber, se levantaron para divertirse. Entonces el Eterno dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les ordené, se han hecho un becerro de fundición, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificio, han dicho, esos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. En la Mishnah, este texto es interesante, en la Mishnah, Masejet Baba Kama, denme unos minutos más, ya estamos terminando. Hay como 5 páginas más. No, mentira, mentira. Hay 4 categorías de daños. El buey, el foso, el pastor y el fuego. Ahí me gusta la lógica de los javiros. Hay 4 tipos de daño. El buey, el foso, el pastor y el fuego. Las características del buey no son similares a las características del pastor. Las características del pastor no son similares a las características del buey. Tampoco ninguno de estos que tiene un espíritu viviente, similar al fuego, que no tiene espíritu viviente. Tampoco ninguno de estos que se mueve y hacen daño, similar al hoyo, que no se mueve y hace daño. Lo común entre ellos es que causan daños. Y la responsabilidad de su supervisión es de usted. Y cuando hacen daño, el daño debe pagar con lo mejor de la tierra. ¿Por qué la Mishnah en Masejet Baba Kama trae esto con respecto al texto? ¿Qué es lo que hace Moshe cuando llega? Ordena la muerte de todos. ¿No le parece curioso que el libro de Revelaciones enseña que cuando Mashiach venga, viene a destruir a todos los que tienen la marca de la bestia y el número de su nombre? Los del lado de acá. ¿Por qué? Porque no puede haber idolatría en la nueva creación. ¿Ok? Para efecto de esta enseñanza, nos vamos a concentrar en el buey. Moshe Jail Usado, en su comentario del becerro de oro, enseña que la tumá, hemos hablado mucho de eso, ¿verdad? Y mucho vamos a hablar cuando entremos al libro de Números, Levíticos, perdón, previene que la Kedushá entre el mundo. Por ello, el becerro de oro era referido como
Egel Maseba, Masejá. Egel Masejá. Si rompemos la palabra Masejá en Masaj, cobertura, y Hei, la Shejina, podemos comprender entonces que la tumá, la impureza, creó una cobertura o separación entre los hijos de Israel y la Shejina. La impureza resulta de la creación del becerro, que resulta de la creación del becerro, causó un rompimiento en el vínculo, una conexión creada por la elevación de la Kedushá, que Hakadosh Baruj Hu le otorgó a su pueblo en Sinaí. Eso lo dice también Hebreo yo. Porque es imposible que los que una vez gozaron, ¿verdad? Que ese texto, lo mismo. La caída del pueblo de Israel en este pecado de idolatría trajo efectos negativos en ellos y causó que la iluminación recibida terminara cubierta por la impureza, tumá. Una idea similar está expresado en la carta de los Hebreos, Hebreos 6, 4 al 8, porque en efecto es imposible que los que una vez fueron iluminados y probaron el don celestial y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismo al Hijo de Dios, habiéndolo expuesto a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces viene sobre ella y produce cosecha provechosa para aquellos para los cuales cultivada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espina y abrojo es descalificada y está cerca de maldición, cuyo fin es quemada. Es importante saber que la muerte de Rabenu Yeshua le devolvió la vida a aquellos que habían estado muertos por causa de la tumá. ¿Pero qué significa muerto en el concepto, en el mundo conceptual judío? No tenían entendimiento. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero Pablo está hablando de una gente que está viva. ¿Ok? Siendo él el cordero de Pesaj, eso es bien interesante. ¿Sabes que Moshe Hailuzado dice que el cordero de Pesaj quita la tumá de la persona? Bien interesante. Y hay un debate sobre eso. Tú vas a encontrar pero si Yeshua muere en Pesaj y es el que expía por nuestros pecados con su muerte, debió haber muerto en Yom Kippur, ¿verdad? Ese es el pensamiento racional. Pero si usted entiende que la razón de la muerte de Yeshua es limpiarlo a usted de la tumá, de la impureza, entonces usted va a entender por qué murió en Pesaj y no en Yom Kippur. ¿Por qué? Porque lo que hizo el Mesías con su muerte es limpiarlo a usted para que usted pueda servir a Dios, o sea, pueda acercarse a Él. Porque es imposible que con tu mano tú puedas acercarte a Dios. Eso lo vamos a ver en Cornelio. Cornelio, un hombre que ama a Hashem, pero necesitaba ser limpiado para poder recibir Ruach HaKodesh. ¿Entendido eso? Por eso es que Yeshua le ordena a sus discípulos en Pesaj, hagan esto en memoria de mí. ¿Verdad? Eso lo vamos a hacer este año en Pesaj. Hagan esto en memoria de mí. En la mesa debemos recordar que Mashiach murió para limpiarnos de la tumá. Pero hoy debes hacerte esta pregunta. ¿Con qué propósito? Para poner mi vida en orden y ser feliz. Esa es la parábola de la casa que es limpiada de la tumá. Que regresan después, ¿qué? 7 peores que él. Interesante. 7 más 1, 8. ¿Cuántas vestiduras tenía Aarón? 8. 8 para servir a Dios. 8 espíritus que van a coger esa casa y la van a hacer peor de lo que era. Entonces, tienes que entender que Mashiach murió para limpiarte de la tumá, para que tú luego puedas servir a Dios, puedas invitar a Hashem a vivir en tu casa. ¿Ok? Que es sinónimo de recibir el Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces seguimos. Está buena la enseñanza hoy, ¿verdad? Aló Hashem. Esta para allá es de mis favoritas. Ok. Siendo él el cordero de Pesaj, con su sangre desprendió la impureza que había en nosotros, permitiendo recibir la iluminación de la Shejinah. La caída, simbolizada por el becerro de oro, expresa el resultado de esta impureza nuevamente en nosotros. El pecado de idolatría por confundir a Yeshua con Elohim en el sentido estricto de la palabra,
como sucedió con Moshe. Esto trae como consecuencia que la renovación sea cuesta arriba, imposible para todos los que hemos participado de ella. El sufrimiento consecuente de esto lo veremos cuando estudiemos el libro de Bamidbar, Números. ¿Por qué? Porque la tumá crea en usted un dualismo y un conflicto grande en tu ser. Y empieza por, ¿estás Hashem con nosotros o no? Según los sabios, fue la multitud mezclada la que participó en este pecado. ¿En qué sentido estaban mezclados? Esta parashá comienza con el anuncio de la entrega de Jochma, Binah y Da'at a Bezalel. Según los sabios, este Bezalel tenía de unos 13 años al momento del recibimiento de esta iluminación. Interesante eso, ¿no? Porque ¿no le parece curioso que Yeshua está a sus 13 años discutiendo en el templo con los sabios? Ah. Una forma de aludir que su odre era nuevo, por tanto podía recibir vino nuevo. Un mezclado trae consigo lo aprendido en Egipto a la Kedushá. Esto trae consigo el que la iluminación sea perturbada por la tumá de la que lo trajo. Como resultado de ello, esta persona termina confundiendo lo creado con el creador. A esto alude Pablo en Romanos 1, 21 al 32, que vamos a leer ya mismito. Continúa el texto diciendo de Éxodo 6, el versículo 6, diciendo, por lo cual al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Después el pueblo se sentó a comer y beber y se levantaron para servirse, para divertirse. El resultado de esto está expresado en el versículo antes leído. Según los sabios, el pueblo comenzó a practicar la inmoralidad. Un pecado añade otro pecado. Es decir, la impureza añade más impureza. Bien, esto pudo estar en la mente de Shaul cuando escribió en Romanos 1, 21 al 32, la carta a los que están en Roma, porque habiendo conocido a Dios, mira, lo conocían, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se entregaron a vanas especulaciones. Una persona que tiene entendimiento, ¿puede especular? No. Y su necio corazón, entenebrecido. Alegando ser sabio, se hicieron necios. Entenebrecido es oscuro, oscuridad, lleno de oscuridad. ¿Se acuerdan la plaga de la densa oscuridad? Y la relación que hablé de eso con la sabiduría. Y que los israelitas tenían luz, aludiendo a la sabiduría. O sea, en los Bene Israel había luz, mientras en Egipto había densa oscuridad. ¿Ok? Alegando ser sabios, se hicieron. ¿Cómo puede ser sabio una persona entenebrecida si Jochma y luz son sinónimos? ¿Verdad que no? Tiene sentido. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Así mismo hizo los Heber un becerro de oro. Por esto Dios, por causa de Atumá, los abandonó a las concupiscencias, a los deseos de sus corazones, a la inmundicia, a más impureza, para que deshonrara sus propios cuerpos entre sí. ¿Vieron cómo guarda perfecta relación a lo que leemos? Primero, abodázara, idolatría. Y después una gran fiesta llena de inmoralidad. Que bien lo presenta la película de Moisés, que estaban bailando a la mujer casi desnuda encima del becerro y todo ese jebulú. Porque eso lo enseña la tradición de Israel, eso fue lo que pasó. Estos cambiaron la verdad de Dios en mentira. Esto es importante, ¿sabes por qué? Porque Pablo enseña lo mismo en la carta al Tesalonicense. ¿Qué dice Pablo? Dios envía un espíritu de mentira para que creyendo caigan, por cuanto no creyeron a la verdad, para ser salvos. Lo mismo. Y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los abandonó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los varones, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en lascivia unos con otros. Mira lo que dice, esto lo aprendí de un rabino de apellido Trim. Él dice que cuando una persona se sumerge en una tumba bien grande,
y esto ocurre por no entender a Dios, no hay biná, la persona llega hasta practicar homosexualismo. Los maestros de Armilus, hay muchos escándalos de eso, ¿verdad? ¿Verdad que hay muchos escándalos? De lascivia a los niños, inmoralidad. Estos son los Erefraf de Armilus, o yo, porque estamos hablando de Armilus como un código de Roma. Baruch Hashem. No se grabó lo del principio, pero pues ustedes me entienden porque estuvieron aquí. ¿Está bien? El que vea el video después es el que me va a escribir. ¿Qué tú quieres decir con Armilus? ¿Ok? Y es una nota que está en el libro de Masaya Text de Rafael Patay, el capítulo 16, que habla del código que tienen los rabinos con respecto al Mesías falso que le llaman Armilus. ¿Ok? Dice, cometiendo hechos vergonzosos, varones con varones, recibiendo en sí mismos la debida recompensa de su extravío. Mira qué interesante, recompensa, ¿verdad? Hashem va a darle recompensa a los que hacen lo correcto y le va a dar recompensa a los que hacen lo incorrecto también. Ok. Y como no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, o sea, descalificado, para hacer cosas que no convienen. Eso significa que llegó al grado ¿qué? Jerry, al grado 50. No, ya ese es 50. Ya ese no tiene, esa persona no tiene redención. Recuerden que yo le enseñé las escaleritas. Desde el grado 0 para abajo empieza el -1, -2 y el último es el grado 49, que después del 49 viene el grado ¿qué? 50, y el que llega aquí no tiene oportunidad de ser redimido. Esa alma es cortada y desechada. A esto Pablo está aludiendo también, por eso es que le digo, como usted conoce el pensamiento conceptual, hasta leyendo a Pablo lo ve. Mira lo que dice Pablo. Dice Pablo, y Dios los entregó a una mente reprobada. Ya eso no tienen ¿qué? Redención. Para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidios, contienda, todos los espíritus de tu más. Y la casa es peor, el estado de ella es peor que el primero. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los progenitores, necios, desleales, sin afecto natural. Ese hombre no tiene esperanza. O esa mujer. Quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, hay redención para ellos. Mira lo que dice Pablo, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No hay redención. No solo los que las hacen, sino que también se complacen, los que se complacen con aquellos que lo practican. Y por ahí hay personas diciendo, no, Dios lo restaura esa vida, Dios tiene poder para restaurarlo. Ah, pues Pablo es mentiroso. Bueno, ese Pablo es mentiroso, ¿verdad? Pero Shaul de Tarso no. Shaul de Tarso sabe lo que está diciendo. ¿Te quiere que yo me ahogue con café? Mashiach Yeshua dice que cuando hay en la congregación una persona que no es redimible, tú vas a decir en público, esta persona no puede seguir aquí, se va. Se lo dije en palabras que usted lo puede entender, pero Yeshua lo está diciendo. Se lo dice en persona, después trae un testigo y después lo llega frente a la congregación y lo vas a dar como uno de los gentiles que no tiene esperanza. ¡Pum! Bótalo. Pero sin embargo, Jesucristo dice, no, lo aceptamos así. ¿Verdad? Ah, los de Armilus dicen, lo aceptamos así. Qué mucho han aprendido ustedes hoy. Hay un orgullo bueno. Yo estoy orgulloso de ustedes. Y los que están conectados, tenemos 37 personas conectadas. ¿Sabes por qué estoy orgulloso de ustedes? Porque ustedes son capaces de comer esto que yo les estoy dando. Hay personas que se resisten a reconocer esta verdad. Usted no sabe lo bendecido que es usted de participar de una generación que se le ha abierto las puertas de la sabiduría y el conocimiento para entender estas cosas, porque Mashiach está cerca. Y Mashiach viene por una congregación de santos de verdad,
no de boca. ¿Ok? Ok. Continúa en Éxodo 32, 15, 20. Y Moisés se volvió y descendió del monte llevando en su mano las dos tablas del testimonio. Tablas escritas por ambos lados, escritas por un lado y por el otro. Y las tablas eran obra de Dios. La escritura escrita era la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y cuando Josué oyó la voz del pueblo en su clamor, dijo a Moshe, voz de guerra en el campamento. Pero él le dijo, no son voz de gritos de victoria ni voz de clamor de derrota. Estoy oyendo voces como de cantos. Mira qué interesante. Ese versículo en español no le hace justicia a lo que dice en hebreo. El texto en hebreo dice, ah, kol anot, voces, voces, gritos. Anoji shomea, anoji shomea, anoji, yo, voces, yo shomea. ¿Qué es eso? Lo que está diciendo el texto en hebreo es, yo escucho voces de egoísmo. Pero no se puede traducir así. Dañas el texto como está la narración. ¿Por qué egoísmo? Porque ellos hicieron un Dios como ellos quisieron, no a como Hashem lo desea. Entonces, esto te enseña que hay un servicio a Dios a mi forma y un servicio a Dios a la forma de Dios. Cuando sirves a Dios a tu forma, estás gritando con egoísmo. Exacto, el becerro de oro. Exactamente. Te digo, esta parasha es hermosa. Y aconteció que cuando Moshe se acercó al campamento, se el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moshe. Así va a venir Mashiach, airado, y arrojando las tablas de sus manos, las rompió al pie del monte. Luego tomó el becerro que había hecho, lo quemó el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, el cual esparció sobre las aguas y a beber todo el mundo. ¿Quién es adúltero aquí? Cuando usted vaya a la parashá, del Netzer, ¿cómo se llama la parashá del voto nazareno? ¿Cómo se llama esa parashá? Se me olvidó. Cuando lleguemos al libro de números, hay una parashá del voto nazareno, Sotá. Este, Sotá es la mujer sospechosa del interior. Sí, pero esa parashá no se llama así. Cuando lleguemos a esa parashá, vamos a leer el relato de la mujer sospechosa de adulterio. Y cuando yo desglose ese texto, lo que ese texto significa, esto usted lo va a entender mejor. ¿Por qué? Porque Moshe desciende y no sabe quién practicó el acto idolátrico. ¿Cómo lo podemos saber? Moliendo el becerro, lo metemos en las aguas, bébetelo. Al que se le hincha el vientre, ese es adúltero. Entonces, tú ves revelaciones que lanzan una piedra, es un meteorito. Lanzan una piedra, caen las aguas y los almas que están en esas aguas, un tercio de ellas mueren. ¿Por qué? Porque son sentenciados a muerte por abodá, zará, idolatría. Entonces, ¿qué pasa? Que se enseña dentro de la tradición, para allá Nasot, gracias, para allá Nasot, que es la para allá del censo. Se enseña en la tradición de Israel que en el día del juicio, Hashem se sienta a juzgar tres tipos de individuos: los completamente justos, los Beinonim y los Rashaim. ¿Y quién muere en las aguas? Una tercera parte, los Rashaim. Ok, pero ¿vas a decirme algo? Ah, pues el ángel que está al lado tuyo. ¿Te parece a ti? Me pareció que te había visto. Ok. El descenso de Moshe y el celo de él, y ahora sí estamos terminando. Le agradezco la paciencia por darme un par de minutos más. Hoy no hay doble tanda. El descenso de Moshe y el celo de él expresa la idea de no tener relación alguna con la impureza.
Las dos tablas en su mano nos enseñan el vínculo del Tzadik con la Kedushá. Por eso estamos hablando de los Bene Israel. ¿Por qué? Porque si tú vas al libro de Revelaciones, capítulo 7, usted va a encontrar que se habla de los 144,000 de los hijos de Israel, ¿verdad que sí? Y vas a ver que en el capítulo 14 habla de ellos en el monte Sion, cercado a la Kedushá, con el gran Sadik, Mashiach. ¿Y qué dice de ellos? Son sin mancha. No tienen tumá. ¿Ok? En el siguiente texto hebreo leemos una idea similar. Hebreos 9:28. Así también el Mesías fue ofrecido una vez y para siempre para llevar la carga de los pecados de muchos y se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a los que le esperan para salvación. Éxodo 32, 9 al 14 dice, dijo además Hashem a Moshe, yo he observado este pueblo y aquí es un pueblo de dura cerviz. Deja ahora que se encienda mi ira contra ellos y los consumiré y haré de ti una nación grande. Pero Moshe suplicó en presencia a Hashem, su Dios, y dijo, oh Adonai, ¿por qué se ha de encender tu ira contra tu pueblo, el cual sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué ha de hablan los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos entre los montes y destruirlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, desiste del mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tu siervo, a los cuales le juraste por ti mismo y a quien dijiste, multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas de los cielos. Y toda esta tierra que os tengo prometida la daré a vuestra descendencia y la heredarán para siempre. Y desistió Hashem del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y con esto cierro. Cada día, constantemente, el Mashiach está implorando a Hashem por los mezclados para que Dios no los extermine. Pero cuando Él regrese, al igual que Moshe, pondrá la casa en orden. Gracias te damos, oh eterno mi Dios, por todo lo que hemos estudiado el día de hoy y te pedimos, oh Hashem, que si hemos hallado favor delante de tus ojos, no seamos como aquellos que se pierden, que son carentes de entendimiento y que no tienen oportunidad de ser redimidos porque han destruido su alma. Ayúdanos, Adonai, a subir, y a subir, y a subir a la estatura del varón perfecto, para que tu presencia more en medio nuestro y santifiquemos tu nombre delante de aquellos que nos observan. Y podamos conocer, Adonai, Reuniverso, al Mashiach verdadero, y podamos conocer tus caminos por medio de él. En su gran nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, pues bueno, ¿no? Hoy era un buen día para doble tanda, pero no, porque tenemos que dejarlo para lo que viene, por ahí de camino. Le agradezco a todos los que están conmigo conectados por acompañarme. Hay mucho más, por eso es que escribe la parte final, continuaremos. Usted no sabe las cosas que yo tengo allí en mi casa para escribir aquí que no puedo añadir, porque imagínate, no terminamos. ¿Ok? Pero con el favor de Hashem, el próximo año seguimos añadiendo. ¿Ok? Para que usted pueda seguir estudiando más el camino de Dios. De mi parte me despido hasta la próxima. Excelente resto del Shabbat. Shalom. Shalom.